Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a iniciar esta charla. Antes que nada, agradecer este espacio. Habrá personas que se conecten que ya tengo el gusto de conocer. Quizás existan personas que no me conocen. Al final hago esta grabación para los que puedan verlo después. El video va a ser muy útil y es la intención. Basado en esto y haciendo este pequeño señalamiento. Vamos arrancando, son las 6 horas PM, 18 horas, hora Ciudad de México. Y el tema que en este momento quisiera compartir o transmitir es retrospectivas conscientes. Hice invitaciones, como repito, probablemente muchas personas van a ver la grabación. Al final lo que quiero es transmitir un mensaje interesante que pueda ampliar tu perspectiva. Me caracterizo, los que saben un poquito de mí, por ser un coach que procura el despertar la conciencia en otras personas. De manera que esto me ha habilitado para llevar mensajes de transformación a diferentes empresas, equipos de trabajo. Y bueno, sobre de este tema vamos a hablar por qué algunas retrospectivas no dan los resultados que esperáramos, a diferencia de otras. Iniciamos. Lo primero que quiero comentarte así de manera muy directa es esta frase de Abraham Maslow. Lo que se necesita para cambiar a una persona es cambiar la conciencia de sí mismo. Al final, todo cambio debe de estar enfocado desde el ser para que sea sostenible con base al tiempo. Nosotros que estamos en el mundo de la agilidad y que tratamos con personas y que tratamos con equipos de trabajo y que tratamos con em, las organizaciones en su proceso de cambio, debemos de entender que si no hay una conciencia, no hay ningún proceso sostenible con el paso del tiempo. Básicamente mi intención, y voy directo al contenido, es, se deben de dar 5 cosas desde mi punto de vista que esto va a habilitar una retrospectiva consciente. La primera de ellas es la atención, disposición, confrontación, resolución y seguimiento. Y ahorita voy a detenerme en cada una de ellas. Pero quizás antes de esto, creo que la mejor forma de entenderlo es con una analogía. Y ahorita estoy usando aquí un board de Mural con el propósito de ya olvidar un poquito de las PPTs tradicionales y hacer un poco más dinámico la charla. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, todos alguna vez hemos ido al médico, todos alguna vez nos hemos hecho quizás estudios o exámenes, y esto, por supuesto, nos lleva a muchas de las veces tener una necesidad de cambio, sobre todo cuando vas y de esas veces que te dice el médico, ¿sabes qué? Vamos a hacer, tú te sientes mal, hay algunos síntomas que tú dices, vengo a que me revises porque no sé qué es, y el médico decide que lo mejor sería enviarte a hacer un check-up, exámenes de sangre, en fin, todo lo necesario para poder tener un diagnóstico acertado y un tratamiento. Bueno, lo que pasa con esto es de que muchas veces decimos, me siento mal, yo no voy, ¿no? Y dices, bueno, pues algunos hacen caso omiso y otros, oye, tienes que ir al doctor porque acuérdate que te estás mareando, estás teniendo estos síntomas, etcétera, etcétera. Y dicen las personas, oye, sí, pero, no pasa nada, todo está bien. Y entonces empezamos a hablar de diferentes situaciones y aquí es donde surge el término inconscientes, porque si realmente se comprometieran con su salud, harían algo al respecto. Entonces, para mí es muy similar a lo que hacemos con los pasos que te mencionaba. Primero tienes que poner tu atención, o sea, la parte de la salud es crucial para todos. Si no hay salud, no hay nada. Ahorita se ha sacado mucho el tema de poder balancear la vida laboral, la vida personal, en fin, y de hecho ya están normas que regulan el estrés laboral, pero que al final es una decisión propia. Nadie viene a cuidarte, nadie va a hacer algo por ti que tú no quieras hacer por ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es que tenemos que tener una atención y una disposición de atenderte. Oye, yo ya sé, no me pasa ni por la cabeza que necesito ir al médico. Bueno, ahora ya me pasa por la cabeza. Entonces ya tienes tu atención. Pero ¿qué necesito? Una disposición, una voluntad de ir, ¿no?
Y esto inmediatamente te va a habilitar para que entonces, con base a esa estudio que te manda a hacer el médico y te pone los números y te dice, mira, tú saliste de triglicéridos, de colesterol, de azúcar, cualquier otra cuestión, tenemos que revisar esto, hay que hacer esto, este es el tratamiento, cuídate de esta manera, cuida tu alimentación, porque ya ahí empieza la parte de la resolución y es justo donde ya hay acciones que vas a hacer para cuidarte, ¿no? Y finalmente está el seguimiento, no puedes dejar pasar el seguimiento. Pues miren, hice esta breve analogía porque me quiero enfocar a que de la misma manera que nos hacemos conscientes de una necesidad cuando estábamos hablando en el tema de la salud, es lo mismo que desde mi punto de vista, una retrospectiva debe de cruzar. Tienes que tener la atención del equipo, debes de procurar tener la disposición, debes procurar que exista un espacio de confrontación y ahorita voy a precisar porque mucha gente oye esta palabra y lo primero que viene a su cabeza es pelea, riña, y no es esto ciertamente así. Hay un momento en el que resuelves y te vuelves y te enfocas a los accionables y hay un momento en el que das seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de estos 5 pasos para que tus retrospectivas sean conscientes y por lo tanto generen los cambios de la mejora continua que estás buscando. Esa analogía me sirvió para introducirles. Bueno, el primer paso es la atención. Si nosotros nos basamos en una definición de un diccionario tal cual, podemos decir que la atención es la aplicación voluntaria de la actividad mental, o sea, de tus pensamientos, de tus sentidos a un determinado estímulo u objeto mental o sensible. Quiere decir que en el momento en que tú diriges tu mirada, diriges tu mente, diriges tu atención en global, estás ya en el primer paso, ¿de acuerdo? Aquí es bien interesante porque parece que, oye, yo hice una convocatoria a la retrospectiva, pero no necesariamente por asistir, quiere decir que estén atentos en tu equipo. Si tú eres Scrum Master, Agile Coach o cualquier agilista, es importante hacer una validación de la atención. Yo te lo digo de forma directa porque a eso viniste a esta sesión. ¿Cómo lograr la atención del equipo? Lo primero es que, ojo con lo que voy a decir aquí, el equipo se encuentre descansado. A veces, y malamente, yo me llegó a pasar muchas veces, hacemos las convocatorias de retrospectivas al cerrar el día y esto, por supuesto, que ya agarramos al equipo de bajada, ya pesado, los desarrolladores ya no, ya están con la cabeza que les va a estallar y a veces peor todavía, lo mandamos en horarios inhábiles, eh, no propios más bien, porque son horarios de comida. El equipo tiene que estar descansado y esto es humano. Ojo con lo que estoy diciendo, no es porque cualquier persona que no esté, que esté cansada y que tenga hambre, según la pirámide de Maslow, las necesidades básicas, créeme que no te va a hacer caso. Entonces, es esencial este tema. ¿Qué debes de ver tú? Bueno, el número de sesiones que tuvieron en el día, si hubo una review, procurar tener ese balance para que el equipo por lo menos ya venga con un descanso y esto te pueda habilitar que tenga su atención. Es importante también ceñirte al tiempo de la actividad. Otra de las cosas que quiero decirte, para que logres la atención del equipo hay que marcar el tiempo. Esta retrospectiva va a durar 1 hora y media, 2 horas, o a veces una hora, dependerá de otros factores que iré mencionando. Pero si no seteas desde un principio o estableces el time box y se los haces partícipes y lo respetas y lo cumples, créeme que después esto se va a volver un problema. Acuérdense que yo pregono lo que llamo la agilidad ontológica y es una agilidad que se trabaja más en los agilistas más que allá afuera. Entonces, para mí, el decir un agilista debe trabajarse primero a sí mismo para entonces ahora invitar a otros al mindset ágil, porque a veces los agilistas somos los menos agilistas o los que menos tienen el mindset ágil. Importante, transmite entusiasmo. Bienvenidos a la retrospectiva porque ya es hora de que tengamos nuestra sesión de mejora continua. Vas a aburrir, vas a dormir. Tienes que verte con energía, tienes que verte con entusiasmo. Para que logres la atención humanamente, necesita los sentidos de los asistentes captar un mensaje de poder, un mensaje de una persona que está motivada. Si tú eres Scrum Master o Agile Coach, vas a poder influir en los demás siempre y cuando puedas transmitir un entusiasmo. Si tú no estás entusiasmado, se va a ir para abajo, ¿eh? Inmediatamente. Importante también,
Acordar con el equipo de evitar las distracciones. Hay dos esquemas aquí y ahorita ya se está haciendo más común el esquema presencial, ya que venimos saliendo de la pandemia. Y como recordarán, antes, bueno, pues empezaron a hacer muchas retrospectivas remotas y por supuesto esto incrementó algunas dificultades para tener la atención, que como lo menciono abajo, la parte de las cámaras, ¿no? Hay equipos o lugares en donde no se encienden las cámaras y definitivamente esto es crónica de un desastre, desde mi punto de vista, para una buena retrospectiva consciente. La parte de evitar distracciones tienes que crear un acuerdo con ellos precisamente para que, oye, es que estoy siendo convocado a otro lado y en este momento, no, estás en tu retrospectiva y tenemos que cuidar el espacio de la retrospectiva para que tengamos atención plena. El equipo esté cómodo, eso es importante, ya sea que si estás en una retrospectiva presencial, verifiques aspectos del ambiente, aire acondicionado, las sillas, etcétera, etcétera, puesto que eso también va a habilitar la atención. Otro tema, la puntualidad. Ojo con esto. Miren, una de las cosas que yo como agilista he aprendido es que nunca vas a tener un equipo que lleguen todos a las, como ahorita, ¿no? A las 18 horas en punto y todos se conecten y te digan, ya estamos aquí. Siempre va a llegar la gente rayando, pero hay formas de incentivar la puntualidad. Y esto tenemos que empezar a buscar esas formas. Me dirían, oye Alex, ¿cuáles son esas formas? Depende de la naturaleza y la madurez del equipo que tú tengas. Yo ahorita no quisiera sugerir porque a lo mejor diría, te voy a condicionar, pero de que debe de haber puntualidad para el arranque de una retrospectiva, yo lo recomiendo ampliamente. Mencionaba el tema de encender las cámaras y hay algo que también es bien interesante que es hacer un check-in. El check-in es alguna actividad sencilla, ya sea que pongas un Nico Nico Calendar y que digas cómo vienes hoy. Y si estás presencialmente, agarras tu post-it, pones ahí las caritas y que lo pongan en cómo se siente, un termómetro de la emoción. Cansado, alegre, motivado, en fin, puedes poner algo. Hay maneras de hacer un check-in. Y ya la gente cuando empieza a entrar a la retrospectiva, ahora si lo estás haciendo de manera remota, pues tienes muchas más. Yo estoy usando Mural, pero puedes usar Miro o cualquier otra plataforma de colaborativa para que con eso la gente llegue y se sienta parte de algo. Ya llegué, hice un check-in. A veces les platico súper breve, pongo una mesa así cuando es virtual, pongo una mesa, pongo sillas y pongo bebidas en otra mesa. Y pon tu nombre en un post-it y toma la bebida, ¿no? Una Coca-Cola, agua, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí ya la gente empieza a ver con simpatía lo que vas a hacer, ¿no? Importante. Ahora, como les he dicho, también les quiero recomendar qué podrías evitar, qué te quiero recomendar evitar. Lo primero es ser demasiado permisivo con las excusas o las justificaciones. Y a veces es donde también fallamos los agilistas, ¿no? Oye, es que dijo que el líder técnico va a salir de no sé cuál sesión y va a llegar tarde. Bueno, una vez, ok, pero de ahí tú debes dar un seguimiento. Oye, fulano de tal, te pido por favor que nos veamos la manera de gestionar los espacios para que si esto surja y haces un seguimiento, no te quedas nada más con que sí, no hay problema, sí, no hay problema, sí, no hay problema, porque entonces vas a acostumbrar al equipo a que puede llegar tarde o poner cualquier pretexto, excusa, algunas justificaciones son reales y hay una situación, pero algunas van a ser excusas. No seas demasiado permisiva o permisivo. Tienes que también pararte en un punto de inflexión, sobre todo cuando existan este tipo de retardos en la gente. ¿Por qué? Porque de otra forma no vas a lograr que se comuniquen y se integren. Y ya una persona que llega fuera de la conexión que vamos a lograr con las siguientes etapas, ya va a estar en otro nivel. O sea, está abajo, está en otra frecuencia. Importante, prepara tu retro con anticipación. Esto es básico, es de ley. No te puedes permitir no hacerlo. Ahorita voy a decirles qué implica la preparación de una retrospectiva, pero ustedes lo saben, desde el tema de las dinámicas, desde el tema de la estructura liberadora que puedas utilizar, desde la forma en la que vas a ir concretando para accionables precisos. Eh, y ahorita lo vamos a ir viendo, pero tienes que preparar esta retro con anticipación. He conocido Scrum Master que a veces coacheo que llegan y a la última están una hora antes haciendo todo y pum, pum, pum. A ver aquí cuál, la del barquito, esta dinámica, la de la estrellita de mar, la del carrito, la de no sé qué. Y se ve que están a las carreras. Eso se percibe. Entonces, primero, como les decía, el primer punto para lograr una retrospectiva consciente es que logres la atención de tu equipo. Básico. La atención, que dijimos que la atención es esa aplicación voluntaria de mi actividad mental, de mis pensamientos, de mis sentidos
para tomar en cuenta lo que está frente a mí. Después, no por lograr la atención, necesariamente tienes la disposición, son cosas diferentes. Les decía en la analogía de esto del, cuando vas a hacerte un análisis médico. Hay quien no le pasa por la cabeza que necesita un estudio médico, ¿no? Y lo deja de lado. Pero a otros sí les pasa. Oye, ve al médico. Sí, cuando tenga tiempo. Sí, ya tendrá tiempo. Ya lo habré. Y le da largas y largas y largas. Entonces no hay una disposición. Hay que buscar que se dé una disposición en el equipo una vez que logras la atención. Y la disposición la vamos a definir muy simple. Un estado anímico para hacer algo a corto plazo. Punto. Estado anímico para hacer algo a corto plazo. Y de igual forma, te voy a recomendar unos tips para que tengas siempre disposición en tu equipo. Miren, dentro de las retrospectivas, al menos yo considero que existen 4 roles que debemos de estar delegando a los equipos de trabajo, en un equipo de desarrollo de software o en un equipo Scrum, eh, aunque no necesariamente sea de desarrollo de software. En una retrospectiva debe de estar el facilitador. Es el responsable de entregar la palabra a cada miembro y ejecutar las dinámicas, ¿no? Cuidar, estar haciendo la moderación, hacer las dinámicas, llevar la explicación y asegurarse que todos tienen en claro lo que se va a hacer. Pero también debe de haber alguien que administre el tiempo, porque si no hay una persona que lleve control del time box, esto empieza, luego se enfrascan en conversaciones largas, largas, largas y ya nos quedan 5 minutos y no hemos resuelto en las actividades. Tienes que tener muy en cuenta el tema del tiempo y cómo vas a distribuir en las diferentes etapas de tu retrospectiva el tiempo. A veces puedes variar, pero entonces toma un margen. Hay otro rol que no se suele hablar mucho, pero que yo lo veo muy importante, que es la persona que se encarga de hacer el acelerador de ideas. Es la persona que se va a ocupar o preocupar o encargar de que cuando se está hablando de un concepto, se llegue a aterrizar, se llegue al objetivo, se precise, se concrete. ¿Qué es lo que pasa tradicionalmente? El Scrum Master es el facilitador, el administrador del tiempo, el acelerador de ideas, el escritor o el escribano, como le dicen otros, porque hay muchas de las cosas que se mencionan que no están siendo registradas en Post-it. Cuando tú ves eso, tienes que también, que es el cuarto rol, alguien que esté encargado de esas ideas clave, esos acuerdos, esos compromisos, empezar a llevar sus notas. Yo lo veo de esta forma. Me dices, oye, Alex, ¿cuándo podríamos empezar a trabajar estos roles con el equipo? Yo te diría desde ya. Oye, pero si el equipo no es muy maduro, ¿podría entonces decirle a una persona que me apoye con llevar el time box o el tiempo? Sí lo puedes hacer, porque la idea es que los impulses a madurar. Oye, podría decir a una persona que me ayude a concretar la parte de las ideas, tú podrías fungir con uno o dos, pero ya cuando te empiezas a saturar, miren, y se los digo por experiencia, no te da. Por eso es que muchas de las veces las retrospectivas se vuelven un remolino y no se llega a nada. Necesitamos ubicar esto. Evidentemente, si tú estás en un proceso en donde el equipo lo empezaste ayer o es algo así, pues tú tienes que calibrar y decir, bueno, de los miembros de mi equipo, ¿cuáles pueden fungir en algún momento como un rol de el facilitador lo eres tú, obviamente, pero una persona que es de administración del tiempo, un acelerador de ideas, un escritor, y los puedes ir rotando para que no se vuelva algo común y todos participen. Y de esta forma fomentas un equipo que es más autónomo, que se encarga de implicarse en la retrospectiva y lo puedes hacer de forma divertida esta rotación. Pero es importantísimo que estos roles estén o figuren dentro de una retrospectiva. Ahora, este punto número 2 es fundamental. Para que logres la disposición de tu equipo, que es lo que estamos hablando, necesitas reforzar la seguridad psicológica. Cuando hablo de reforzar la seguridad psicológica es que no solo te basta en decir, miren, este es un espacio seguro, cada quien puede expresar sus ideas, estamos cimentados en valores como el respeto, la mente abierta, etcétera, etcétera. Sí, pero ojo con lo que quiero decir ahora. Si el equipo no lo ve en la práctica, no van a colaborar, no van a poder expresar. Ahorita te voy a decir cuáles son las cosas que aplastan la seguridad psicológica, pero a lo que voy es que debes de asegurar e ir midiendo cómo se siente el equipo en una retrospectiva para poder hablar. Ya sea que lo hagas en una sesión one-on-one con cada uno de ellos, ya sea que hagas un assessment,
y la gente pueda expresar qué tan seguro se siente de expresar sus ideas. Porque de lo contrario va a decir, si yo expreso una idea que es contraria a no sé quién, me pueden tachar de rebelde o me pueden tachar de intransigente. La seguridad psicológica es la base de una buena disposición. La gente tiene miedo, no va a hablar. La gente tiene miedo, no va a colaborar, no va a reflexionar. Entonces, ese punto es crucial. Ahora, otro tema que me ha pasado es que a veces se confunde que la retro es la retro del Scrum Master. Ah, sí, es la sesión que manda el Scrum Master. Tienes que asegurarte, y ojo con la palabra, asegurar que el equipo le vea la utilidad y el valor que aporta una retrospectiva. Si crees que con un slide donde le dice la retrospectiva es una sesión que se hace al cierre del sprint para analizar lo bueno, lo malo, lo que tenemos que evitar, etcétera, etcétera, no basta. No basta. ¿Y en qué medida van a ir viendo el valor de la retrospectiva cuando vean que las cosas empiezan a cambiar? Cuando ven que las cosas empiezan a tener un seguimiento y por lo tanto hay un efecto. Esto me ata con el punto número uno, que es el seguimiento, pero de entrada tienes que tener este punto bien considerado. Yo he llegado a estar en equipos de trabajo, así me los entregan cuando he estado en proyectos, donde, ¿sabes en cuánto duraban sus retrospectivas? 15 minutos. ¿Y sabes qué hacían? Usaban un template del Confluence para decir retro, 3 columnitas, qué hicimos bien, qué podemos, qué tenemos que evitar y qué desechar. Y así se agarraba alguien escribiendo así, ¿qué creen? Ah, esto, así, así, vamos, listo, vámonos. Cuando yo llegué con dinámicas innovadoras, con alguna forma de poder, pues me veían como bicho raro, pero entonces tuve que trabajar en ver que vean el valor. Esto es bien importante, chicos, se los encargo mucho. Ahora, sí ayudan a hacer dinámicas energizantes o icebreaker, por supuesto, pero hay ciertas consideraciones para esto. Miren, yo les digo, ¿por qué la dinámica? A veces también he visto agilistas que son detractores de esto y no venimos a divertir a la gente, no somos sus payasos. Miren, yo les voy a decir humanamente, yo estoy certificado en coaching ontológico y PNL y les puedo asegurar que las ciencias del comportamiento humano respaldan que cuando la persona tiene una sensación de alegría, de risa, que te dan energía vigorizante, hay más disposición. Un buen facilitador no desecha las dinámicas y sabe el valor detrás de eso. No es porque la gente se divierta en sí o per se. Lo que estamos buscando es que la gente tenga o su cerebro suelte ciertas sustancias que les van a hacer que esté más concentrado, más disponible, con más ánimo. Esa es la idea. No venimos a hacerla de animadores. No, no es eso. Y quien se expresa en contra de estas dinámicas es que tiene una profunda ignorancia de lo que es el comportamiento humano. Bueno, miren, ¿y qué te recomiendo evitar? Porque también es importante considerarlo para no perder la disposición. Que entren personas externas sin previo consentimiento del equipo. ¿Qué quiero decirte con esto? A veces me ha tocado ver que de repente comparten el link, sobre todo cuando son remotos, a otras personas, stakeholders o algún otro gerente. Y entonces cuando llega esta persona, lo primero que todos hacen es cogen los hombros y les empieza a dar lo que ya no es la seguridad psicológica, porque vienen a ver qué digo para poner en la lista negra. Ojo con eso, si va a venir, yo no soy detractor de que entren a las retrospectivas personas, pero sí deben de tener un previo consentimiento del equipo y decir, oigan chicos, vamos a invitar a tal persona porque es una persona con la que estamos interactuando, un rol necesario y queremos que participe. Perfecto, estamos de acuerdo todos y empiezas a hacer ese sondeo. De acuerdo. Otro tema, forzar la participación. De repente he conocido a Scrum Masters que son mucho de látigo y como la gente no habla, empiezan a enojarse y empiezan a querer sacar palabras porque están queriendo influir en un comportamiento, pero la gente se comporta según piensa y según siente. El Scrum Master debe de ir más allá y perdóname que te lo diga y quizás digas, ay, pues es que no me lo dice la guía de Scrum. Lo siento, pero tienes que entenderlo. Por eso hablo mucho de ese tema de agilidad ontológica. Si tú quieres lograr un comportamiento, debes de influir en lo que las personas piensan y lo que las personas sienten a través de tu liderazgo.
Lo que era el jefe tradicional solo influía a través de aquí se va a hacer lo que yo digo y querían influir a través del comportamiento de forma directa. Y sí, lo lograba pasar, pero lo hacían por el comando control y el miedo. Nosotros queremos que la participación sea espontánea y sea genuina, conociendo que habrá gente más introvertida que otros, pero en algún momento tienen algo importante que decir. También te pido que consideres evitar hacer dinámicas extensas, icebreaker o muy complicadas. También me ha pasado a la otra cara de la moneda. Oye, media retrospectiva haciendo el icebreaker y nos queda bien poquito tiempo. Si es una retrospectiva de 2 horas, puedes decir, a ver, no sé, un icebreaker de 15 a 20 minutos, 1 hora y media, 10 minutos. Lo importante es que tengas en mente el tiempo. Y eso sí lo quiero dejar en claro. ¿Saben por qué? Porque de otra forma te vas a comer el tiempo que es el momento en el que van a interiorizar o a reflexionar. Y este último también te lo pido que lo tengas bien en cuenta. Hay veces que el deadline de la entrega del release está ya en la puerta. Y la retrospectiva, pues los chicos ya necesitan liberar porque, y hay muchos temas con la liberación, a veces necesitas ser sensible a esto. Oye, pero que la retrospectiva tiene que ser al final del sprint. Pues te diré, porque te voy a decir, si ese día es el cierre de liberación, tienes que usar tu criterio. Y dices, oye, la recorremos un día, no pasa nada. Las hacemos de 1 hora, bueno, nos vamos directo, pero que no se vuelva una constante. Es una excepción. ¿Por qué? Porque tenemos que entregar algo o liberar algo. Entonces usas tu criterio y de esa forma también te haces sensible a las necesidades y a la presión que están sometidos los desarrolladores. Miren, yo les voy a compartir este link de Mural para los que les gusten, les voy a comprar aquí porque tengo aquí abajo algunos recursos que me gustaría dejarles y facilitarles. En este momento les voy a enviar el link del Mural. Está como solo lectura, obviamente, pero lo que sí pueden ver es los links. Dinámicas grupales, aquí existen varias que puedes utilizar para romper el hielo, dos verdades, una mentira, etcétera. Esta de acá, Drosaurus, es una que pues hacen dibujitos y van adivinando, etcétera. Una lotería millennial también ayuda mucho ya con estas nuevas tendencias, rebautizaron la lotería tradicional y pueden servirte para hacer estos icebreakers, ¿no? Lo importante, y en esta de acá que te estoy poniendo, están alternativas a Spatial Chat, que es una alternativa de sesiones bien interesante para que puedas hacer tus retrospectivas, pero son herramientas y me quiero enfocar más al tema del, del enfoque humano. Miren, aquí también les puse un run a veces para hacer, ¿no? La clásica ruleta, pero en esta página van a encontrar diferentes artefactos que sirven como para seleccionar nombres. Si vamos a asignar a la persona que le va a tocar, no, pues ahí sale una mano y escoge una pelotita y ya tú capturaste. Son cosas que van a ayudarles a amenizar en esta y que el equipo esté dispuesto, que ese es el punto número 2. El tercer punto, ya dándole a celeridad a nuestra charla, es la confrontación. Es cuando llegas y el médico te pone encima los resultados y te sabes que aquí estás mal. Yo hace poco fui al médico y me dijo, Alex, necesitas trabajar más en bajar tu colesterol. Entonces, bueno, pues tomé acciones, me dio un medicamento, el ejercicio, la dieta, pues porque realmente quiero estar bien. Y los resultados me confrontaron. A diferencia de lo que se cree en una retrospectiva, confrontar no es ir a pelearse con otros. Simplemente es poner enfrente para que todos lo vean. Así se refiere, confrontar, de dos cosas que se ponen enfrente. Y yo lo que quiero dejar en claro es que muchas de las veces evitamos estos conflictos de decir, oye, es que no quiero que ahí porque sé que dos desarrolladores tienen pique o con el líder técnico, esos tienen que tener un tratamiento aparte, ¿eh? Eso no, yo no te lo recomiendo que lo abordes en una retrospectiva porque lo haces público y tienes que tener discreción, por supuesto, para tratar ese tipo de buena resolución de conflictos. Pero estoy hablando de aspectos con los que sí pueden basarse. Y lo primero es que traigas por delante datos que demuestre cómo fue el rendimiento de tu equipo. Ahora, si bien los datos puedes utilizar, no sé, vamos a hablar de los que usan Kanban, el chart control de Jira, donde se puede ver la efectividad, cómo va, si en ascenso, la desviación estándar, dónde están el cycle time, el lead time y otras cosas que pueden llegar a interpretar son súper interesantes.
lo importante, o la velocidad, o el throughput, o el delivery rate, u otras métricas que se usan en Scrum o Kanban. Lo importante aquí es que se basen en datos, sobre todo para que puedan accionar a mejoras. Básate en datos más que en opiniones. No digo que las opiniones no valgan, sí valen, pero a veces las opiniones pueden venir sesgadas. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que tiene una observación diferente de las cosas y por lo tanto hasta a veces resentida, ¿no? Miren, yo lo que les recomiendo es que en una retrospectiva, para que haya una buena confrontación, primero procura que exista el entendimiento antes que el acuerdo. Valida que todos tus asistentes están comprendiendo lo que se está exponiendo. Importante. Otro, ya parece cliché, pero es una frase importante: no ataques a las personas, sino a los problemas. Y yo cuando hablo de agilidad ontológica, y los que me conocen saben que las personas no son. Ese es un flojo, ese es un irresponsable, ese es un perezoso, lo que quieras ponerle de etiqueta. No. Primero porque lo que se etiqueta es un producto y las personas no somos productos, somos seres humanos. Y segundo, el producto se etiqueta hasta que está terminado. Las personas nunca estamos terminadas, estamos en un proceso continuo. Las personas no son, se comportan. El comportamiento tiene una causa raíz. Entonces, cuando nosotros usamos el estamos etiquetando y de entrada ya estamos ahí perdiendo el piso y buscando que la persona sienta la defensiva y no lleguemos a ninguna buena solución. El comportamiento tiene, te dije, el origen del pensamiento y el sentimiento respecto a algo. ¿Por qué siente? ¿Por qué cree de esa manera? Bueno, dicho esto, y te decía, puedes utilizar tus métricos, el Burden Chart, el tema de la efectividad, puntos entregados contra comprometidos, historias entregadas contra comprometidas, lo que tú quieras, pero lo importante es que se presenten datos en una buena retrospectiva. No solo te vayas directo a qué fue bueno, qué fue malo, no, introduce, da input, lleva cosas, selecciona dinámicas adecuadas. Me ha pasado que a veces hay mucha, pues le podríamos decir tedio cuando usas la misma dinámica una y otra vez. Oye, ya voy a usar la dinámica del barco, ya voy a usar la dinámica de la estrella, y la repites y la repites y la repites, o la de las 3 columnas o 4 columnas. Se vuelve pesado, de verdad. Utiliza una dinámica que te ayude a hacer estructuras liberadoras para que entonces puedas hacer clúster de ideas y decir, ok, estas ideas son semejantes, vamos a agruparlas, entonces este es el punto que se refiere a esto. Es bien importante, por eso digo, hacer todo esto y aparte estar escribiendo y aparte hacer acelerador de ideas es un reto. No digo que no puedas tener los roles que mencionaba el punto anterior, el llevar el timing, llevar la aceleración de ideas para sacar conclusiones y también el tema de la escritura y aparte la facilitación. Pues yo sí, miren, humanamente se puede, pero no es tan fácil. Yo diría, apóyate de tu equipo para esto. Ahora, fíjense bien, usa preguntas abiertas y de verificación para profundizar. Cuando algo no quede claro, ¿a qué te refieres cuando dices esto? ¿O me podrías decir qué es lo que pasa por tu mente cuando mencionas esto? ¿Por qué? Porque a veces en el coaching usamos muchísimo las preguntas. Y estas preguntas nos ayudan a ratificar que estamos teniendo una conexión con la otra persona. Oye, es un término que jamás en mi vida había escuchado y a veces nos da tanta pena decirle a la persona, oye, yo no sé qué significa esto porque van a decir que soy un ignorante. Esos ya son modelos mentales que te atan a que no crezcas. Por eso yo les invito verdaderamente a que reflexionen en esto y usen el poder de las preguntas para llevar a un proceso de guiar un proceso de pensamiento. ¿Qué te recomiendo evitar en esta etapa que estamos hablando de la confrontación? Te dije hace un momento, no intentes resolver ahí conflictos entre compañeros. Me ha pasado muchas veces y lo que haces es eso lo manejas en otra sesión y la haces de un facilitador en la resolución del conflicto. Puede que se asomen cosas ahí, ¿eh? Es que él no me, la otra vez me pasó, estaba con unos desarrolladores y dijeron, él subió los cambios y los planchó, o sea, le borró todo, ¿no? Lo que yo ya había hecho en la rama, Sanguit. Y entonces empecé a percibir ahí como una fricción, lo tomé en cuenta y entonces le di un seguimiento posterior a la retrospectiva. Y puse a los dos chicos a platicar y cómo lo vamos a resolver.
Ahora, también a veces pasa que nos volvemos muy fríos y yo te dije, toma en cuenta los indicadores, los números, sí, que sean un input, pero a veces no nos, la palabra aquí es no te obsesiones con las métricas, claro que reflejan un resultado, pero las métricas no reflejan necesariamente el esfuerzo que el equipo hizo. Y a veces el esfuerzo eh, que el equipo hace para entregar algo no se refleja en el resultado. Entonces hay que saber reconocer también el esfuerzo. Hay que saber agradecer el esfuerzo. Aunque claro, el resultado lo tenemos que dar porque las empresas no nos pagan por el esfuerzo, sino por los resultados que demos, ¿sí? Pero tú, que eres un agilista consciente, y eso espero que te esté llevando a este momento, agradece, da un espacio en la retrospectiva para que se reconozcan unos a otros. De hecho, es importante también uno de los puntos que traigo. Lo que te decía, cuídate de los parlanchines. Hay miembros en los equipos que de verdad no les para la boca y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y hablar y se comen la retrospectiva hablando ellos solos y les encanta escuchar, pero escucharse a sí mismos. Créeme que esto puede ser altamente perjudicial si tú no tienes en cuenta esto en tus sesiones. ¿Cómo es la forma más diplomática de hacerlo? Pues simplemente dirigiéndote con toda franqueza. Mira, fulano de tal, buscamos que todos participen y voy a estar cediendo palabra o vamos a buscar la forma en la que todos podamos conversar, ¿no? Entonces, te pido que seas conciso y breve a lo que estás mencionando. Punto. No te compliques. El tema de no cuidar el time box, que ya les dije, aquí también va a pegar muchísimo, porque si te la pasas viendo la métrica de la métrica y haciendo el drill y el drill hasta llegar al detalle del detalle, te vas a perder. Y como les decía, cambia tus dinámicas, no usen la misma dinámica. De esta forma aquí yo les dejo también unos links donde les hago mención de las estructuras liberadoras que se pueden utilizar para ir concretando ideas en un grupo. Así como también esta de Retromat tiene 120 y tantas dinámicas que te puedes sugerir para hacer tu retrospectiva. En esencia, la retrospectiva, si lo compactamos a retro, es la parte de reforzar que las cosas que fueron positivas, la parte de explorar alternativas o las cosas que podemos llevar a la creatividad para obtener resultados diferentes. Hay que tratar siempre, ¿no? Decir, oye, pues hay nuevas ideas, abrámonos a nuevas ideas. Remover qué, los lastres, los impedimentos, las cosas y estar observando cualquier cosa que sea un síntoma de algo que puede venir como un riesgo posterior. Eso es un enfoque de una retro, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte de la confrontación. Bien, el tiempo casi se llega, pero vamos a terminar. Resolución. Una vez que se tiene la confrontación, es esencial llegar a la etapa de resolución. Una persona que es resolutiva es alguien que es capaz de decidir o resolver un asunto porque demasiado análisis conduce a la parálisis. Es una frase que cuando era desarrollador nos decían mucho, ¿no? Demasiado análisis conduce a la parálisis. Bueno, ya hablamos, ya confrontamos contra las cosas que tenemos que checar, que estar conscientes que nos despertaron y que nos dijeron, vamos así, vamos así. Ok, ahora hay que empezar a diseñar nuestras acciones para mejorar. Esta parte es crucial y fundamental también. ¿Por qué? Porque es en el momento en que el equipo va a decir cómo va a abordar esas acciones para mejorar. Ahora, ¿qué te puedo yo recomendar para lograr la resolución en el equipo de forma efectiva y consciente? Una, eviten tomar decisiones con emociones a flor de piel. Y hablo de emociones en general, ¿eh? Porque puede ser el entusiasta que diga, no, ¿cómo no vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello? A ver, pero vamos seteándolo, o sea, vamos bajando un poquito. Es como cuando vas a comprar algo, te encantó y yo lo quiero y lo voy a decir y vámonos. O sea, a veces no podemos ser tan entusiastas en términos de tomar una decisión. Hay que buscar el contraste, ¿no? Y a veces ayuda mucho que otro miembro del equipo no ve las cosas tan fáciles y dice, no, a ver, espérame, es que esto no va a ser posible abordarlo en este sprint porque tenemos esto y esto. Entonces, ahí tú tienes que apoyarte de tu equipo. Oye, otros que están súper enojados, no, a partir de mañana le decimos al product owner que no, o al stakeholder que no vamos a entregar porque eso es imposible. A ver, espérame, tú percibe, ves sondeando cómo están las emociones de tu equipo. Porque cuando tú tienes una emoción a flor de piel, así tal cual, que esté súper optimista y alegre, o que esté súper triste o enojado, te puede llevar a sesgos que posteriormente vas a decir, ¿por qué dice esto? ¿Por qué lo expresa así, no?
Entonces, llega el punto en el que cuando tú los energizas, pues es para que empiece la disposición, pero aquí ya empiezan a hacerse más fríos para poder puntualizar. Bien, ahora asegura siempre que la mayoría esté de acuerdo con el accionable o action item. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que buscamos es que haya un consenso y decir, oye, sí, yo metí esto a votación con las herramientas virtuales y me salieron que sí estaban la mayoría de acuerdo en hacer esta acción para la retrospectiva. No obvies o no impongas. El equipo debe de respaldar las acciones porque son no las acciones del Scrum Master sugiere, las acciones del equipo. Otro tema importantísimo es que tienes que reforzar todo el tiempo que el concepto de experimentación. ¿A qué me refiero? Bueno, todas las acciones que surjan de una retrospectiva al final son experimentos. Y nosotros sabemos que la agilidad promueve la experimentación como parte de su aprendizaje. De hecho, si lo vemos en términos más, los problemas complejos se resuelven con prácticas emergentes que tienen que siendo sometidas a prueba y error. Esto funcionó, esto no, esto, y así es la agilidad. Entonces, cuando decimos, acuérdense que estamos haciendo experimentos y si el resultado obtenido es satisfactorio, perfecto. Si no, hay un aprendizaje de por medio, pero en ningún momento hay fracaso. Y aquí es donde ya puedes utilizar preguntas para ir concretando, preguntas cerradas donde dicen, ¿están de acuerdo con esto? ¿Por qué? Porque las preguntas de concreción ya buscan empezar a hacer esa resolución. Sí, ya analizamos, ya estudiamos el tema, ahora hay que empezar a diseñar cosas más puntuales. Si no llegas a este nivel, me ha pasado a ver equipos que estaban acá y se acabó la retrospectiva. ¿Por qué? Porque yo te recomiendo, ¿qué te recomiendo que evites? Bueno, lo primero es distinguir bueno, lo primero es que si no sabes distinguir entre un tema técnico y un tema humano, ojo con eso. ¿A qué me refiero? A veces surgen accionables que tienen que ver con un acceso, con unos permisos, con ir con el área de infraestructura o con ir con no sé quién para que resuelva un tema de accesos o de permisos o de herramientas. Todos son temas técnicos. Ahora, pueden surgir esos accionables y por supuesto tienen un responsable, una fecha, un vencimiento, en fin. Pero los temas humanos creo yo que son los temas más relevantes desde el punto de vista aquí lo dupliqué, porque los temas humanos son aspectos, por ejemplo, si tú notaste cierta fricción que surge, pon especial atención, porque el tema técnico vas, haces una solicitud que la autorice, que la tenga que autorizar y se resuelve. Pero el tema humano es más complejo y tienes que darle seguimiento, como les mencionaba hace un momento. Ahora, otro tema que también suelo ver mucho es que no pretendas atender todo en el sprint todos los temas que surgieron y todos los accionables. ¿Por qué? Porque se saturan de accionables. Bueno, sería que se hagan con un accionable, dos accionables, tres, si se me hace mucho. Dependerá también del equipo que tengas y de la madurez que tengan, pero al final lo importante es que salgan con acciones de mejora. Las otras las puedes poner en un parking lot o en alguna o se revisan para la próxima retrospectiva. Y por eso también quiero decirte que hay cosas que se reflexionaron, pero que no necesariamente van a terminar, igual aquí, perdón por la falta, van a terminar en un accionable. Oye, hablamos de esta situación, ok, vamos a tomarla en cuenta, pero no es como que fulano de tal, ¿qué hacemos para tomar en cuenta esto? O sea, no necesariamente, tienes que ver cómo fluye y qué se discutió y a lo mejor hubo un desahogo en la retrospectiva de alguna situación que ya no va a volver a pasar porque pasaron cosas que cambiaron el entorno, pero que al final se mencionaron para sacarlo y es sano. No pedir el feedback de la retro, por favor, se los encargo mucho. Siempre procura pedir feedback de tu retro. Si tú no pides feedback de la retro, no tienes oportunidad o como decimos en México, carnita para saber si vas bien o no. Pide feedback. ¿Cómo se sintieron con la retro? Hay que dejar un delta donde te pone la carita más pegado a lo bien, a lo no, un termómetro. Pon lo que tú quieras, pero pide un feedback. ¿Qué te gustaría que podemos mejorar? Porque ahí es cuando te dicen que se deje más espacio para hablar de los accionables o que se deje más espacio para esto. Y otro tema también, si no te das un espacio en tu retro para que haya agradecimiento, las kudo cards, ¿no? Donde se expresan agradecimientos, reconocimientos entre el equipo, se vuelve entonces esto una retro fría y no hay un espacio
cálido o de calidez humana que lo puede proveer tan solo por ponerle una tarjetita de agradecimiento al product owner o a tal desarrollador o a todo el equipo. Entonces, de verdad, utiliza estas técnicas para trabajar. Yo aquí les puse un modelo de un Kaizen board. Es un modelo simple en donde tú registras lo que son tus backlogs de puntos de mejora o situaciones que puedan surgir en una retrospectiva. Se seleccionan cuáles van a ser las que se atenderían. Y es importante hacerse estas preguntas. Como les decía, son experimentos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo sabemos si funcionó? ¿Quién es la persona responsable? Que aquí hay otra cosa, porque he visto muchas veces que todo recae sobre el Scrum Master y no es así. El equipo debe de participarse y apoyarse unos con otros, por eso son un equipo. ¿Y cómo se va a revisar o cuándo lo van a revisar? Antes de que cierre el sprint, qué día, etcétera. Bueno, se pueden hacer seguimientos. Lo importante es que todo esto, lo que según el resultado que tú obtengas, oye, fue satisfactorio el experimento y dimos el resultado y mejoramos, ok, queda como parte de nuestras mejores prácticas. Y si no, se sigue pivoteando hasta que encontremos otras alternativas. Esto es un Kaizen Board, ahí se los dejé en el link para que lo puedan ver más a detalle. Y el último punto, y con esto cierro, el seguimiento. Conocido también cantidad de veces que el Scrum Master no hace el seguimiento adecuado y por lo tanto, a veces he visto allá coaches que facilitan retrospectivas multitudinarias en organizaciones, ¿no? Y lamentablemente no dan el seguimiento y se llenan un montón de backlogs de mejora, pero pierden credibilidad porque ya no le dieron el seguimiento a lo que se manifestó. O por lo menos en el seguimiento no le dijeron, oye, esto de momento no es posible, pero que se vea que le dimos el seguimiento, ¿no? Porque hay quien pide, no, que se adquiera no sé qué, otras herramientas y no están, ya son tomas que no dependen de ti, pero bueno, lo importante es que aquí hay que tomar en cuenta, ¿qué hace el que da seguimiento? Hace que las cosas sucedan o se encarga de que las cosas sucedan en tiempo, conectadas a un propósito. ¿Cómo lograr la resolución? Bueno, te dije, puedes usar un Kaizen board para que haya seguimiento con los responsables fuera de la retro. Oye, fulano tal, ¿te acuerdas que quedamos en esto? Estamos a 2 días de la retro, a 3 días. ¿Cómo ves? ¿Hacemos una sesión para darle el trabajo o te ayudo, te colaboro con algo? Siempre. Recordatorios breves en las dailies, puedes utilizarlos, ¿no? En el momento en el que vas a aperturar tu daily, traemos, solo para tenerlo en cuenta, tenemos esto, este y este de accionable, punto. Déjalos que ellos ya conversen. Muy bien. Pero sobre todo, chicos, sean ejemplo de seguimiento para sus equipos. En el momento en que tú dejas de ser ejemplo, pierdes toda tu credibilidad, pierdes tu ética para poderles pedir eso. ¿Qué te recomiendo evitar? Dejar al final la revisión de los accionables. Fíjense, aquí pasa algo. Mañana es la retrospectiva y hoy estoy revisando qué se acordó en la retrospectiva pasada y ya lo dejé hasta el final. Entonces, pues ya no hubo tiempo. No hagas eso. Dale el seguimiento durante toda tu sprint. Tampoco te vuelvas una persona que es pasiva a decir, ay, pues ahí cuando quieran, chicos, sí, no pasa nada. Les decía, no seas demasiado permisivo, pero tampoco te vuelvas una persona molesta con el seguimiento. Oye, ya lo hiciste, a las 4 lo buscas y luego a las 5 ya lo hiciste, no, pues vas a hacerte odioso, ¿no? Y queremos evitar eso. Y por supuesto, si vas a aperturar tu retro, considera un espacio para revisar los accionables de la retro pasada. Unos minutos. Es muy sano hacerlo, porque esos también pueden convertirse en inputs para tu nueva retro. Entonces, recapitulando, y con esto ya me voy despidiendo, tenemos aquí que desde la perspectiva de la agilidad ontológica manejamos retrospectivas conscientes, ya que tenemos que procurar que existan los 5 puntos. Atención, disposición, confrontación, resolución y seguimiento. Al carecer uno de estos, empezamos a tener problemas, empezamos a tener retrospectivas a las que no se les ve el valor, por lo tanto, el equipo se vuelve apático, no participa. Entonces, pregúntate, siempre les he dicho, agilidad ontológica va dirigida a los agilistas. Pregúntate a ti, ponte frente a un espejo y habla con tu equipo también. ¿Cómo ha sido cómo ha sido tu facilitación en las retrospectivas? Ojalá que esto que les he compartido les sirva para captar más la conciencia en este momento y ustedes puedan diseñar mejoras a partir de esta charla. Ese es mi objetivo. Como siempre, quiero dejar unos minutos. No sé si alguno de ustedes quiera comentar o tenga alguna pregunta de lo que se habló.
es muy enriquecedor hacerlo. Entonces les invito a que si alguien puede levantar aquí su mano en Zoom o desbloquear así de su micro y lanzar la pregunta. Adelante. Ok, parece que no hay preguntas. Hola, Alex. Adelante. Oye, pues a mí me ha pasado que en las retros, a veces cuando empiezan a poner como o sea, bueno, a concordar todo el equipo en lo que quiere cambiar o modificar o mejorar, ponen como cosas muy inalcanzables. Por ejemplo, hay que agreguen a alguien al equipo, un business analyst, porque ahorita necesitamos más manos, ¿no? Cuando igual la posición en la que está el proyecto, la compañía, pues saben que es imposible Ujú, meter más recursos. Entonces, realmente al final me ha pasado de las retrospectivas que llego con action items que no son ujú, posibles y no están al alcance ni de mí, ni siquiera de mi líder, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, ahí cómo, o sea, qué tipo de dinámicas o Sí, cómo podría cambiar eso. excelente pregunta. Eh, Mira, te lo voy a decir tal cual. Cuando pasa este tipo de cosas, hay que reforzar mucho el sentimiento del personal accountability, o sea, la responsabilidad personal. La retrospectiva no es para decir lo que otros tienen que hacer, otros fuera del equipo. Es lo que nosotros como equipo podemos y debemos y nos conviene hacer. Ujú, Cuando nosotros empezamos a setear esto desde un inicio, cuando no sé si les diste un workshop o ya el equipo ya estaba formado, pero ujú, siempre es bueno dejar en claro cuál es el propósito de una retrospectiva, porque posiblemente se puedan hablar de, oye, y alguien tiene que ir a hablar para hacer una solicitud, y pues, se puede hacer, o sea, puedo ir a hablar con otra persona, le puedo ir a decir, oye, podemos hacer esto, pero en realidad el foco está en lo que nosotros debemos y podemos y nos conviene hacer. Al ujú, interior del equipo, ¿qué acciones vamos a hacer? Porque si no, desde ahí se van a desmarcar y van a decir que el problema está allá afuera y no está aquí. ¿Me sigues? ujú, Y eso ujú, es un sentimiento muy humano, porque es más fácil culpar a otros que hacerte tú responsable y te quedas en tu zona de confort. Y aquí hay otros conceptos que si me enrollo me voy a quedar aquí toda la noche explicándoselos. Pero lo que quiero que concretar es justo eso. Tenemos que dejar en claro cuál es el propósito de la retrospectiva, qué se trabaja en una retrospectiva. Son acciones que el equipo trabaja para mejorar él al interior. Sí puede haber situaciones que puedan sugerir. Oye, ¿por qué no revisa el Product Owner si se puede contratar a un Business Analyst? Sí, se puede tomar en cuenta, pero en realidad eso ya no depende de nosotros, del presupuesto, de las decisiones. Y ahí es justo lo que él mencionaba, que a veces quieren que adquieran herramientas, ¿no? Ya no me gusta usar Jira, que se traigan Azure DevOps, ¿no? Y cosas así. Dices, espérame, pues no. O sea, ujú, son cosas que hay que dejar en claro y es un trabajo que el Scrum Master debe de hacer con su equipo. Siempre la ujú, responsabilidad personal y que todos entendamos que el equipo está para trabajar con sí mismo o consigo mismo, es lo que va a dar el valor a una retrospectiva, porque lo otro ya no depende de ti. Si te pasa eso, Michela, ¿es así se pronuncia? ¿Michela? no, es que Ay, es la perdón, es cuenta de que mi dice hija, pero Michela dice Mendoza. Ah, Michela, ¿verdad? Pero es sí, Michelle, Michelle. Michelle. Bueno, bueno, Michelle, mira, yo te recomiendo eso tal cual. Busca cómo setear desde un principio el alcance de la retro para que los accionables sean al interior del equipo las mejoras que sí dependen del equipo directamente para mejorarlo. Tampoco Okay. omitas lo que te digan, oye, sí sería bueno tener un business analyst, sí sería bueno, pero no es algo que dependa de nosotros. Y lo Ujú, puedo mencionar, sí se puede mencionar, pero ujú, no es algo a lo que nosotros vamos a poder decir, ya va a estar para el otro sprint el business analyst, ¿sabes? Eso exacto. ya, eso déjalo en claro y vas a ver que vas a tener un resultado diferente. Ok, gracias. Gracias a ti por preguntar. No sé, chicos, ¿alguien más quiera preguntar esta sesión? ¿Algo o comentar? Yo no vi dónde están los links que decías que estás compartiendo. Ah, ok. A ver, miren, Están en el chat. sí, en el chat de Zoom, se los voy a volver quizás porque no sé si entraste después, pero Sí, igual se los entre voy a después. volver a compartir. Es el mural. Ahí ustedes pueden ver la pantalla que he estado utilizando para hacer esta charla. Y bueno, pues si ya no hay más temas, me gustó compartir este espacio con
esta comunidad de agilistas. Yo hice la invitación ahí en LinkedIn. Si alguno está interesado en aprender un poquito más de esto de la agilidad ontológica, el tema de influir desde una manera más desde el ser, en la adopción del mindset y otras cosas, yo quedo total a su disposición. Tienen mi contacto en LinkedIn. Ahí ya pueden ustedes verme en LinkedIn, Coach Alex Gutiérrez. De hecho, por ahí les llegó la invitación. Entonces, pues estoy también a toda su disposición. Gracias de verdad por este espacio. Gracias por tu No, al participación, contrario. Michelle. Y que tengan una excelente tarde y estaré al pendiente porque voy a seguir haciendo invitaciones. Genial, muchas gracias a ti Cuídense mucho. por Hasta luego. compartir tu experiencia. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Bye.